En Apocalipsis 12:9, así que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, al que llaman Diablo y Satanás, que está engañando a toda la tierra habitada. Él fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Si la Biblia nos dice Satanás fue arrojado y sus ángeles, ¿dónde están ahora? ¿Qué pasó con ellos? ¿Se convirtieron en espíritus demoníacos? Pero antes de que podamos entender más sobre los ángeles caídos, tenemos que retroceder en el tiempo hasta el jardín del Edén. La primera mención de cualquier tipo de ángeles en la Biblia está en Génesis. Después de que Adán y Eva pecaron, Dios colocó ángeles con espada de fuego para guardar el jardín. La Biblia en Génesis 3:4 dice que expulsó al hombre y colocó querubines al este del jardín de Edén y una espada que giraba en todas direcciones para proteger el camino hacia el árbol de la vida. Así que esta es la primera vez que se menciona a los ángeles en la Biblia. Ahora, es fascinante cuando se mira a los ángeles en general, es que la Biblia parece indicar que los ángeles tienen una jerarquía. En Daniel 10 dice, un ángel se le apareció a Daniel y se refirió a Miguel como uno de los principales, porque la Biblia dice, pero el príncipe del reino de Persia me resistió 21 días, y he aquí Miguel, uno de los principales, vino a ayudarme, porque me habían dejado solo allí con los reyes de Persia. Y luego en Judas 9 dice, Miguel es llamado arcángel, por lo que a partir de estos dos ejemplos se da a entender que hay una jerarquía de seres angelicales. Ahora hay tres categorías de ángeles en la Biblia: los querubines, serafines y criaturas vivientes. Veamos los querubines cuando se mencionan en la Biblia. Se nos dice lo siguiente en Ezequiel 10. Dios está entronizado sobre ellos. En el Salmo 18:10 se nos dice que Dios montó en los querubines y voló. En Éxodo 25 se nos dice que dos figuras doradas de querubines se sientan sobre el acta del pacto. Ahora miremos a los serafines. Este ángel en particular se menciona solo una vez en la Biblia, y en Isaías 6 se nos dice que continuamente adora al Señor y dice, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El tercer tipo de ángel que exploraremos son las criaturas vivientes. Este tipo de ángel es probablemente el más complejo de entender. En Ezequiel y Apocalipsis se habla de estos seres celestiales, conocidos como criaturas vivientes, y sabemos que están alrededores del trono de Dios, y su apariencia es muy inusual. Nos dicen que parecen un león, un buey, un hombre y un águila, que representan varias partes de la creación de Dios. Bestias salvajes, animales domesticados, humanos, y en términos de su función, se nos dice que adoran a Dios continuamente. Y entonces todo esto ahora nos lleva a los ángeles caídos, y esto significa que tenemos que mirar hacia atrás en el tiempo, al principio de los tiempos en el libro de Génesis. Antes del gran diluvio universal, dice que los Nefilim estaban en la tierra aquellos días, y también después cuando los hijos de Dios fueron a las hijas de los humanos y tuvieron hijos de ellas. La palabra Nefilim en la Biblia a veces se traduce como gigantes, y a veces se entiende que son los caídos. Los Nefilim también se describen como grandes guerreros y gigantes guerreros. Ahora, si miramos las interpretaciones antiguas, se nos dice que los hijos de Dios son ángeles que unen en matrimonio con las hijas de los hombres. Estos ángeles caídos habrían tenido relaciones con mujeres terrenales y habrían producido seres en parte sobrenaturales. Algunos teólogos creen que la intención del ángel malvado, Satanás, era hundir la raza humana en el tipo de rebelión más abierta, e incluso contaminar a la raza humana al cohabitar con mujeres. Esta estrategia de mezclar la naturaleza angelical y humana tal vez significaría que cuando Cristo vino, no pudo representar verdaderamente a la humanidad. Sea o no exacta esta interpretación, no sabemos por qué no hay mucha información disponible en la Biblia sobre estos extraños seres. Lo que sí sabemos es que los Nefilim son descritos como hombres de estatura gigantesca, increíblemente grandes y físicamente fuertes, por lo que no eran seres humanos promedio, porque en Números 13:33 la Biblia dice que vimos a los Nefilim allí. Los descendientes de Anak provienen de los Nefilim. Parecían saltamontes ante nuestros propios ojos y nosotros los miramos igual. Otra área de ambigüedad es con respecto a lo que les pasó a los Nefilim, donde se limpiaron la cara de la tierra después del gran diluvio del Génesis. Si consideramos
que la Biblia dice que solo los justos por la fe sobrevivieron al diluvio en el arca. Esto probablemente sugeriría que los Nefilim fueron aniquilados cuando ocurrió el diluvio universal. Así que, independientemente si los Nefilim son ángeles caídos o no, la respuesta no está clara y hay mucho debate por parte de los eruditos. En 2 de Pedro 4:1 dice algo muy interesante. Dice que si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los envió al infierno poniéndolos en cadenas de oscuridad para ser retenidos para juicio, de este versículo podemos deducir que hay ángeles que pecaron y que Dios los envió al infierno. Ahora en el libro de Apocalipsis se nos habla de la sexta trompeta de juicio de Dios. Al respecto, la Biblia nos dice que una voz solitaria desde los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios le dijo a un ángel de Dios para liberar a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y los 4 ángeles que habían sido mantenidos listos para esta misma hora, día, mes y año, fueron liberados para matar a 1/3 de la humanidad. Debes entender que estos son 4 ángeles satánicos, seres que no se parecen en nada que este mundo haya visto jamás. Imaginen cuán malos fueron estos ángeles para que Dios los haya atado al fondo del río Éufrates. Algunos comentaristas bíblicos especulan que estos ángeles podrían haber sido ángeles de alto rango, que fueron expulsados del cielo con Lucifer. La Biblia nos dice que cuando Lucifer fue expulsado del cielo, 1/3 de los ángeles cayeron con él. No se nos dan detalles de qué tipo de ángeles fueron arrojados, pero algunos eruditos en el tema especulan que pudieron haber habido ángeles de alto rango. ¿Significa esto que los ángeles caídos son demonios? Bueno, un argumento es que Lucifer era un ángel antes de ser expulsado del cielo y convertirse en Satanás. Por lo tanto, podemos inferir que los ángeles que fueron derribados con él también adoptaron una naturaleza maligna. En Efesios 6:12, el apóstol Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los poderes de este mundo oscuro y contra las fuerzas espirituales del mal. Estos ángeles malvados trabajan incansablemente para tentar, engañar y obstaculizar al pueblo de Dios. Pero no estamos indefensos. Como cristianos siempre debemos estar conscientes de la guerra espiritual que nos rodea, pero a través de la fe en Jesucristo y la armadura de Dios, podemos mantenernos firmes en cada batalla espiritual. Amén.